Buenas tardes, Doc. Buenas tardes, Doc. Hola, hola. Póngame por favor su asistencia en el chat mientras apago mi caldera, ¿ya? Ok, bueno, vamos a continuar nuestra clase. La clase anterior hablamos de los elementos básicos de la inmunidad, recordando que tenemos inmunidad innata e inmunidad adaptativa con sus respectivas características. La inmunidad no adaptativa es con la que nacemos, no tiene memoria y no es específica. Mientras que la inmunidad adaptativa es específica, se induce, tiene una amplia diversidad, tiene muy buena memoria, se autolimita y permite el reconocimiento de lo propio y de lo extraño, aunque la inmunidad innata también tiene esa característica. Los elementos que forman parte de la inmunidad innata son un montón, entre ellos, por supuesto, las barreras, piel, las mucosas, todos los elementos que forman parte de nuestras barreras, como el pH, como las enzimas de tipo lisozima, como que será la microbiota, y atravesando las barreras, pues vamos a tener células diversas y vamos a tener algunas sustancias químicas que también ayudan en la inmunidad innata. Y la inmunidad adaptativa, básicamente linfocitos B y linfocitos T, con la inmunidad humoral y la inmunidad celular. Entonces, aquí está para hablar un poco más de la inmunidad innata. Y dijimos que una característica muy importante de la inmunidad innata es que no requiere contacto previo con el antígeno. Eso quiere decir que respondemos frente a cualquier antígeno de igual forma, no importa lo que sea, no importa, respondemos igual frente a cualquier cosa que pueda parecer agresiva. Monta un contacto con algo y lo desbarata. Igualito, el macrófago va a comerse igual cualquier cosa. No va a diferenciar si es negro, si es blanco, si es amarillo, no importa. Él identifica y desbarata. La piel actúa casi siempre de la misma forma. Así que no necesita un conocimiento previo del antígeno, no tiene estrategia. Inmediatamente destruye sin tener una estrategia. Igualito siempre. Es inespecífica, sin memoria y no aumenta con cada exposición. O sea, cada vez es como si fuera la primera vez que entras en contacto con el agresor. Puede ir variando y puede ir variando con la edad, con la actividad hormonal o con la actividad metabólica. Y dijimos que no es lo mismo un recién nacido que un anciano, no es lo mismo un paciente sano que un diabético o un paciente que tiene, no sé, un síndrome de Cushing, una enfermedad de Addison, por ejemplo, que se nota muchísimo, cómo la falta de glucocorticoides afecta la respuesta frente a las infecciones. Así que cualquier comorbilidad puede generar problemas en la inmunidad innata. Y también la edad tiene influencia sobre las hormonas. No es lo mismo un puberto que una mujer menopáusica. Varía todo con las hormonas, con la edad, así que también estas modificaciones van a influir en la inmunidad innata y a veces la hacen más ineficiente de lo que tendría que haber sido, porque como dijimos, a la edad de la mayoría de ustedes, la inmunidad está en su máxima expresión. Y algunos de nosotros pues ya está en franca senescencia. Dentro de las barreras físicas, ya las mencionamos, piel, mucosas, químicas como el pH, la lisozima, la lactoferrina y de las biológicas, la microbiota es sumamente importante. Y aquí tenemos algunas de estas barreras. ¿Me pueden decir a qué pertenece esta imagen? ¿Qué características de epitelio tiene? ¿Nadie sabe?
¿Nadie? Ucha. Es un epitelio, es un epitelio cilíndrico estratificado con creatina arriba. Cilíndrico estratificado con Creatina. creatina. Déjame anotar esa definición porque me voy a olvidar. Sí, epitelio cilíndrico estratificado con creatina. Con creatina. ¡Qué cosa más espectacular! A ver, ¿quién dijo eso? Yo, doctora. ¿Y quién es yo? Porque no estoy viendo sus caritas en este momento. Gabriel. Ay, no, pues. A ver, vamos a ver qué opina. ¿Qué opina? Avesia, Avesia 1, Avesia 2, ¿qué opinas? Creo que es creatinizado, Doc. ¿No es creatinizado? No. Entonces, ¿qué? Es que queratinizado, dices, ¿no? Sí, Doc. ¿Y estás de acuerdo que es cilíndrico? No. No es cilíndrico, entonces, ¿qué es? Estoy pensando. Ya no hay que pensar, solo hay que mirar la imagen, pues para eso es la histología. Dígame, Benito, ¿dónde está Benito? Sí, doctora. ¿Qué epitelio es este? Estamos en cilíndrico estratificado queratinizado, porque ya vimos que con creatina no es, porque la creatina es un compuesto que se utiliza como parte de del metabolismo muscular para el almacenamiento de energía como fosfocreatina, así que creatina no era queratina. ¿Tú opinas que es cilíndrico, Benito? Veo que hay unas células cilíndricas también, pero hay células redondas también en la base del epitelio. Así por el... En la base. O sea, ¿qué aprendieron en histología ustedes? ¿Alguien aprendió algo en histología? Adrianita Darras. La verdad que no estoy segura. O sea, sí es queratinizado, pero de ahí no sé. De ahí no sé. A ver, vamos a ver Doc, si ¿no la... es epitelio de mucosa oral? Queratinizado en la mucosa oral. Ah, no. Entonces, yo creo que es epitelio estratificado queratinizado. Sí, estratificado queratinizado está correcto, pero no está la forma del epitelio. ¿Cuál es la forma del epitelio? Amadeo. Amadeo no está. Doctora, yo creo saber cuál es. A ver, dime, Pia. Creo que es la piel, epitelio plano estratificado queratinizado. Ok, correcto. En histología les enseñaron, y escuché por ahí que el Amadeo está con delay, pero ese es el delay constante de su actividad mental, debe ser. Ha aumentado el delay del internet. Estamos jodiditos. Bueno, entonces, en histología les enseñaron que los epitelios se van a clasificar de acuerdo a su forma y a su número de capas. Y la forma no tiene que ver con las células basales, no necesariamente. Cuando son estratificados, la forma, este es estratificado, la forma tiene que ver con el final del epitelio, no con la base, sino con el final. Y aquí arribita ves, ¿cómo se llama? Núcleos más planitos con células más planas. Este es un epitelio plano, estratificado, queratinizado, y aquí hay un pelo. Eso es piel. Epitelio plano, estratificado, queratinizado. La piel es nuestra primera barrera de defensa. Aquí tengo otro epitelio. A ver, dígame por favorcito, Sofi, ¿qué epitelio es ese? Sofía Alice. ¿Es Alice? No.
Sí, doctor. La verdad es que estoy igual de perdida. Igual de perdida. A ver, Mike. Wilson, Sí, ¿qué epitelio es? cilíndrico, ciliado. Cilíndrico ciliado. ¿Cilíndrico simple o estratificado? Ahí tengo la duda, yo diría que simple, pero ahí no lo sé. Cilíndrico simple. ¿Alguien tiene otra idea? Uy, mira, aquí hay uno que no conocemos. Guto, Norton, Matos, de Castro. Oh, ¿quién? Estratificado, no. Alejito. Este es un epitelio cilíndrico pseudoestratificado ciliado con células caliciformes. Es un epitelio respiratorio. El cilíndrico simple, tú vas a ver todas las células parejitas con todos los núcleos acomodaditos en la base de las células y ves un espacio con citoplasma. Eso lo vemos claramente en epitelios del estómago o epitelios del intestino. Este es un epitelio pseudoestratificado respiratorio característico con muchos cilios, y el pseudoestratificado, si se acuerdan, parece que fueran varios estratos celulares, pero la realidad es que todas las células tocan la lámina basal, por eso es pseudoestratificado. La imagen al corte histológico parecería que fueran varias células, pero es la organización del núcleo, porque todas estas células tocan la lámina basal. Si observan con cuidado, aquí tengo un linfocito. Acá tengo otro linfocito. Estos son linfocitos intraepiteliales y también tenemos linfocitos de lámina propia, y por acá tengo un neutrófilo. Estas células siempre están paseando por ahí porque es indispensable que tengamos un montón de células del sistema inmunológico para la defensa del cuerpo en los epitelios. Así que si el epitelio atraviesa, vamos a tener por ahí, si el bicho atraviesa, vamos a tener por aquí algún elemento del sistema inmune que nos ayude en la defensa. Cuando rompemos estas barreras, como pasa en este paciente, que es un paciente quemado, entonces todos estos bichos, todos estos agresores pueden entrar con gran facilidad. No solo lo que entra, sino también lo que sale puede ser un gran problema. Los pacientes quemados, al perder esta capa de protección, van a perder líquidos, van a exudar proteínas, sudan albúmina, y obviamente van a perder enorme cantidad de proteínas, incluyendo inmunoglobulinas, y se inmunodeprimen. No van a tener las mismas formas de defensa que un niño que no está quemado. Así que lo primero que tenemos que hacer es proteger esta región y además evitar que tenga un proceso infeccioso, porque estos niños con una enorme frecuencia se infectan. ¿Me pueden decir qué bacteria sería la más común infectando quemados en los hospitales? No me acuerdo quién me dijo que le gustaba micro. Darío. Dígame. ¿La pseudomonas? La pseudomona. El estafilococo también, pero la pseudomona les encantan los quemados porque son pacientes que están en el hospital, y la pseudomona adora pacientes inmunosuprimidos y quemados. Dígame, por favorcito, Camila Cuellar, ¿qué antibiótico le daríamos a un paciente que está infectado por pseudomonas? No, primero, antes del antibiótico, dígame, ¿cuáles son las características de la pseudomona? Camila Cuellar, ¿está ahí? No está. Sí, Doc, pero no recuerdo bien. Caterina Arzabe. Seguro su internet está mal. Está bien ahora tu internet. Más o menos. Más o menos. Ok, dime, características de la pseudomona.
Es un bacilo gram negativo aerobio. Ay, acabas de leer en el internet, la genia, sí. Es un bacilo gram negativo que causa un montón de infecciones intrahospitalarias y produce un pigmento muy particular. ¿Cómo se llama ese pigmento, Catherine, ya que estás en el Google buscando? No estoy segura, Doc. Pero están buscando, ¿no? A ver, busquen. Pigmento producido por la pseudomona, por favor. Pioverdina, Doc. Exacto. ¿De qué colores? De verde fluorescente. Verde fluorescente. Una vez hicimos una práctica de antibiograma y bueno, yo hice mis cultivos de antibiograma y preparamos los antibiogramas en el labo, hicimos nuestros respectivos cultivos para antibiograma, pusimos los antibióticos. El detalle es que yo no tenía bacterias para el cultivo, entonces agarré y me robé una de la doctora León. Y decía ahí Escherichia coli. Entonces, pues de ahí saqué, cultivé de ahí y a la semana siguiente, cuando ya estábamos viendo los resultados del antibiograma, la doctora León viene corriendo histérica y me dice, doctora, tiene pseudomonas en sus antibiogramas. Los antibiogramas estaban verdes fluorescentes. Pero doctora, no puede ser, ¿de dónde sacó la pseudomona? Doctora, me robé una bacteria de usted, de sus cultivos. Usted tipificó mal y puso ahí Escherichia coli, yo me la robé y eso salió. Pseudomona. Y todo estaba verde y ahí estaban histéricas porque teníamos pseudomonas. Ay, no, fue una experiencia muy bonita. La doctora León se quería desbautizar. Bueno, ¿qué tratamiento le hacemos a un paciente que está infectado por pseudomona? Alejito. Alejito. Sí, doctor, estoy aquí. A ver. ¿Le podemos dar cefalosporinas de cuarta generación? ¿Y cuáles son esas? Como la cefa... si no me equivoco. ¿La cefo qué? La cefalipina o cefalipina, algo así. Ok, sí, puede ser una opción. Y si no quiero cefalosporinas. Valentina. No quiero cefalosporinas, ¿qué le doy? No está. Francisco Javier. ¿Qué antibiótico le doy si no quiero cefalosporinas? De cuarta generación. Carbapenémicos, doc. Carbapenémicos. ¿Y cuáles son los carbapenémicos? Imipenem, meropenem, carbapenem, pero no me acuerdo específicamente cuál era para la pseudomona. No, cualquiera de esos les da, cualquiera de los carbapenemos, porque los carbapenemos todos son de amplio espectro, le dan a gram positivos, a gram negativos y a pseudomona. Así que lo que más usamos en nuestro medio es imipenem y el meropenem. El doripenem también, obviamente son caros, pero bueno, es una posibilidad. Y si no, le puedes poner una cefalosporina de tercera con un aminoglucósido, que también le puede pegar bien. Pero considerando que es un paciente hospitalizado, que la pseudomona la adquirió en el hospital, antes de iniciar tratamiento antibiótico hay que hacer cultivo con antibiograma, iniciamos tratamiento y luego esperamos el resultado. Aunque los resultados a veces tardan, claramente te vas a dar cuenta si el paciente está respondiendo o no, si mejora la fiebre y el estado general del paciente. Lo que ven aquí es un gran quemado también, que tiene acá una fasciotomía
Si se fijan, esto es una herida quirúrgica perfectamente limpia que se ha hecho para no sé para qué. ¿Para qué se habrá hecho esa fasciotomía? ¿Quién me dice para qué se hará esa fasciotomía? Adriana Jaldín. Doc, creo que se los corta para, como acumulan líquido, entonces para liberar un poco. Para liberar un poco el edema, como está todo hinchándose por la lesión, se está inflamando y debido a que se selló la piel, como si fuera un asadito, ¿no? Lo pones al aceite caliente y tienes que dejar que se selle para que los jugos se queden en el interior, ¿no? Este pobre paciente se selló y sus jugos están en el interior. Es un ejemplo muy malo, pero es tal cual. Así que para que se le salga el liquidito, pues lo cortas, le haces una fasciotomía y con eso liberas la tensión interna y evitas la necrosis. Es muy común y mira, aquí también todo esto está con fasciotomía para proteger los tejidos. Si es que el niño sobrevive, pues tenga ahí algún tejido en el fondo. Después hay que hacer una escarectomía, hay que quitar todo esto de manera quirúrgica y dejar la piel viva del paciente con las complicaciones infecciosas y metabólicas que este paciente puede tener, pero es la única opción. Así se hacen los tratamientos, se sacan todas estas costras, escarectomía, y se hacen estos lavados quirúrgicos con cierta frecuencia. Hay que estar vendando, poniendo gasas con antibiótico para evitar infección. Una opción para evitar esto es, después de la escarectomía, haces un tratamiento que es un tratamiento experimental aún con piel de pescado de tilapia, que está tratado especialmente para estos pacientes y parece que funciona muy bien. Se pone una sola vez el tilapia, luego se vende y se espera que se cicatrice. Son opciones terapéuticas experimentales que se están aplicando mucho en hospitales en el Brasil. Acá no hay gran cosa, pero probablemente algunos de ustedes puedan ser ¿cómo se llama? Un pionero en el manejo de quemados con piel de pescado, que parece que funciona bien. Aquí tenemos una bacteria que es responsable de producir gastritis, pero lo más interesante o lo más preocupante en realidad de esa bacteria es que produce lesiones precancerosas, así que hay que identificar si la gastritis es por esta bacteria para poder erradicarla y evitar lesiones que puedan desencadenar en cáncer de estómago. ¿Cuál es esta bacteria? ¿Me pueden decir? Helicobacter pylori. ¿Gram positivo o gram negativo? Gram negativo. El Helicobacter pylori es un bacilo gram negativo que tiene sus flagelitos polares aquí en los polos. Y es una bacteria muy particular, le gusta el estómago, le gusta el pH ácido que normalmente mataría a cualquier otra bacteria. Se dice que como parte de la inmunidad innata, el pH ácido del estómago esterilizaría prácticamente todo lo que entra al estómago. Con ese pH se destruye prácticamente todo y no entrarían bacterias más allá. Pero hay una que otra que tiene sus propias ideas al respecto y el Helicobacter pylori tiene herramientas que van a permitir evadir la respuesta inmunológica. Los microorganismos en general van a evadir de alguna forma el sistema inmunológico para poder tratar de perpetuarse y reproducirse. En el caso de esta bacteria, del Helicobacter, una de las formas que tiene para evadir es la producción de la ureasa. La ureasa ayuda a neutralizar el ácido gástrico, produce un microambiente
para la bacteria, y la bacteria feliz y contenta se reproduce y vive ahí sin mayor conflicto, causando, claro está, una serie de manifestaciones clínicas que van a llevarlos a ustedes al diagnóstico de gastritis. Si ustedes diagnostican gastritis en un paciente, ¿cuál sería su conducta? ¿Cuál sería la conducta de ustedes si diagnostican? Administrar un bloqueador de la bomba de protones, Doc. Administrar un bloqueador de la bomba de protones. Bueno, eso puede ser una opción. ¿Están de acuerdo todos o tienen alguna otra idea? Hay un triple esquema para la erradicación de pylori, Doc. Hay un triple esquema, sí, para la erradicación de Helicobacter pylori, eso es correcto. Doc, también hay un doble esquema. También hay un doble esquema. Bueno, pero primero necesito saber si el paciente tiene gastritis por Helicobacter, ¿no? Endoscopía. Entonces, primero tengo que confirmar que mi paciente tiene Helicobacter. Y lo puedo hacer a través de una endoscopía, toma de biopsia, cultivos, y ahí veo si tiene o no tiene. Pero si no quiero hacer endoscopía, no quiero ser tan invasivo con el paciente, ¿qué otras opciones podríamos tener para confirmar que tiene una infección por Helicobacter? El test respiratorio, doctora, con urea. Respiratorio. El examen de ELISA, doctora. Pero a ver, primero explíqueme eso del examen respiratorio. ¿Qué es eso del examen respiratorio, oye? Creo que se refiere al test de ureasa, doctor. Es un test respiratorio con urea 3cc que se usa para el diagnóstico, que es no invasivo. Ok, pero bueno, más que respiratorio, estamos hablando de la medición de amonio y urea a través del aliento, desde la ureasa, que se hace a través del aliento. Eso es una posibilidad. Y si tiene este test positivo, el paciente tiene o sea, podríamos decir que tiene gastritis por Helicobacter. Y la otra es hacer, como dijo su compañerita Sophie, si no me equivoco, una determinación de anticuerpos en contra del Helicobacter pylori. Y podemos pedir IgA, podemos pedir IgG y la IgM. Y con eso también podríamos hacer un diagnóstico indirecto de la presencia de la bacteria sin hacer endoscopía. Suponemos que hicimos de todo, hicimos la ureasa, le hicimos la endoscopía, le hicimos el ELISA, todo salió positivo. El paciente tiene una gastritis por Helicobacter pylori. ¿Qué tratamiento le van a dar? Ya me dijeron por ahí doble esquema, triple esquema. ¿Qué es eso de doble esquema? 2 medicamentos, doctora. ¿Qué medicamentos? Puede ser metronidazol y omeprazol. Con metro y omeprazol suficiente. ¿Están todos de acuerdo? Wilson, ¿qué dices tú? Era metro y claritromicina, creo que era, doc, en realidad. En el triple esquema se usaba con el inhibidor de bomba de protón, con el omeprazol. Y se añadía oxi. Ok, ¿alguien tiene alguna otra idea? Amoxiclaritro y omeprazol, doctora. Amoxiclaritro y omeprazol, ok. Ay, mira, vamos a ver el que acaba de aparecer por aquí, vago irresponsable, Kevin José, que acaba de llegar. Dígame, Kevin José, ¿cuál es el esquema que usaría usted para el Helicobacter pylori?
Kevin José. Hello, hello. No existe. Cállate tú. No existe este tipo. Fuera de aquí, ya lo marcamos. Ahí, con cara fea. Bueno, el tratamiento para gastritis por Helicobacter pylori varía de acuerdo con el gastroenterólogo. Puede ser doble esquema antibiótico o triple esquema antibiótico, siempre acompañado de un inhibidor de la bomba de protones y además de sales de bismuto, es decir, Pepto-Bismol, Malox o Melox. Eso siempre va acompañado porque el paciente es muy sintomático. Entonces, siempre le vamos a poner, le vamos a dar un inhibidor de la bomba de protones, que puede ser omeprazol, pantoprazol, lansoprazol, el que les guste. Y luego un jarabito de sales de bismuto como el Pepto-Bismol, acompañado de un esquema antibiótico. El esquema antibiótico siempre es doble o triple. El doble implica, de acuerdo a los gustos de cada quien, amoximetro, puede ser, amoxicilina, metronidazol junto, puede ser. Otro esquema puede ser metronidazol y claritromicina, también es una posibilidad. Y hay quien le mete tres antibióticos. Y los 3 antibióticos son amoxicilina, claritromicina y metronidazol. Eso sería el triple esquema de antibióticos. Siempre, siempre, siempre acompañado de omeprazol o algún otro inhibidor de la bomba de protones y sales de bismuto. Ese sería un esquema súper completísimo. Incluso actualmente hay algunos preparados que ya viene 2 antibióticos más el omeprazol en una sola tableta para disminuir el abandono del tratamiento, para asegurar el apego al tratamiento del paciente. Pero bueno, las escalas o los esquemas de tratamiento dependerán del gastroenterólogo y de la escuela. El tratamiento antiguo era de 21 días, ahora el tratamiento varía de 7 a 10 días, repito, depende de la escuela del gastroenterólogo. Pero es un tratamiento tiene que ser un tratamiento de erradicación para prevenir el desarrollo de una neoplasia. Además de las barreras químicas y de las barreras físicas, tenemos las barreras biológicas. Y dentro de las barreras biológicas está la microbiota. La microbiota es el zoológico que cada uno de nosotros tenemos en nuestro cuerpecito y que es absolutamente fundamental. Nosotros somos parte de un ecosistema y las bacterias nuestras y nuestros parásitos también son parte de nuestro propio ecosistema. Dentro de nuestro cuerpo tenemos recubierto la piel, las mucosas de microbiota, antes denominada flora microbiana. Pero ahora hay que ser muy purista y usamos el término microbiota. Flora es antiguo, el actual es microbiota. Y cada uno de nosotros tiene una microbiota diferente. Entre más expuestos estemos a los agresores ambientales, más variedad de microorganismos tendremos y más fuerte será nuestro sistema inmunológico. La microbiota está directamente relacionada con la fortaleza de nuestro sistema inmunológico. Entre más bichos tengamos, entre más variedad de microorganismos estén invadiendo tu cuerpecito de manera natural, pero controlada, es mejor, porque tu sistema inmune está mucho más estimulado. Entre más estimulado, mejor. Así que tenemos en nuestra piel un montón de bicharracos, incluyendo Staphylococcus aureus, Staphylococcus epidermidis, tenemos de todo, pero controlado. ¿Por qué controlado? Porque entre la misma microbiota generan un antagonismo y controlan la población de manera que tengas una cantidad específica de bichos y no exista la proliferación
en exceso de alguno de ellos, a menos que aparezca por ahí un fenómeno ambiental que desencadene la proliferación de alguno de estos, o bien que favorezca que alguno de los bichos que tendría que estar en un cierto lugar se migre hacia otro y genere una infección. Por ejemplo, el caso del estafilococo dorado, si el paciente tiene una herida, el estafilococo puede entrar y producir una celulitis, producir una osteomielitis, una artritis, porque está migrando debido a que hubo una ruptura de la barrera de protección. O bien, no sé, una Escherichia coli que de repente accidentalmente llegó a tu conjuntiva. Imagínense cómo llegó, pues no se lavaron al baño, no se lavaron las manos, se tocaron los ojitos y listo, conjuntivitis. ¿Por qué razón? Porque la Escherichia coli no tendría que estar ahí. Tendría que estar en otro lugar y cuando llega y va de allá arriba prolifera y el sistema inmune se amensa un rato porque no la conocía. Entre más bichos conoces, mejor. Entre más variada tu microbiota, mejor, porque estimula más al sistema inmunológico, repito, y controla la población que tienes normalmente de bacterias. Nuestra boca tiene un montón de bacterias, de hecho nuestra boca es mucho más infecciosa que la cavidad oral de un perro. Una mordedura de humano se infecta más fácil que una mordedura de perro. Y esto está comprobado científicamente. Nuestro intestino tiene una enorme variedad de bacterias, una gran cantidad de bacterias. En la vagina tenemos también, bueno, en todas partes tenemos. Cuando hay un desequilibrio en estas bacterias por diferentes cosas, entonces tenemos procesos infecciosos. Por ejemplo, la vagina produce lactobacilos y los lactobacilos se llaman lactobacilos porque producen ácido láctico. Si de repente ustedes empiezan a, no sé, decidir utilizar duchas vaginales con antibióticos, por la razón que se les ocurra, cambia el pH, en lugar de ser ácido se vuelve alcalino y entonces aparece la cándida. Infecciones oportunistas, la cándida está ahí, pero está controlada. Si de repente le modificas el pH, la cándida prolifera. O si de repente tú tomas mucho antibiótico cuando no debes, porque los antibióticos no se deben tomar a diestra y siniestra, tomas antibióticos de manera enloquecida y empiezas a tener síntomas digestivos. Por el antibiótico y porque el antibiótico ha destruido el equilibrio de la microbiota y ha favorecido la proliferación de otro microorganismo. Por ejemplo. ¿Qué características tiene el Clostridium difficile? ¿Quién me dice? Ay, sí, mira, disculpándose el descarado de Kevin. No, qué cosa más terrible. Paola Iris, dígame por favor, ¿qué características tiene el Clostridium difficile? ¿Nadie? Debra, ¿qué características tiene el Clostridium difficile? Aquí la que tiene. Dime, Debra. No me acuerdo bien, Doc. La Caterina sabe, está en la obligación moral de saber las características del Clostridium difficile. Ay, doctora, eso es maldad. Sí, eso es maldad. Así mismo es. Así que por favor quiero que me demuestres los conocimientos que puedes haber adquirido con tus malas compañías. A ver. Si no estoy mal, era gran positivo. Gran positivo, ¿será? Sí. ¿Qué más? Era anaerobio estricto. ¿Y qué más?
No, qué vergüenza, qué cosa más fea. Bueno, los Clostridium son bacilos, eran positivos, anaerobios y esporulados, todos los Clostridium. Ahí tenemos difficile, tenemos el Clostridium perfringens, tenemos el Clostridium tetani y el Clostridium botulini. El Clostridium difficile forma parte de nuestra microbiota intestinal, y cuando tomamos antibióticos en grandes cantidades, lo que hacemos es desequilibrar nuestra microbiota, y de repente aparecen infecciones oportunistas, como por ejemplo infecciones por Clostridium difficile. ¿Quién me dice cuál es la infección que causa el Clostridium difficile? La colitis pseudomembranosa. Colitis pseudomembranosa, correcto, Sofi. Colitis pseudomembranosa. ¿Y cuál será el tratamiento? ¿No está la Vancomicina 2. Vancomicina, sí, vancomicina, vía de administración. ¿Cómo se administra la vancomicina? A ver si a tu hermano se va a tirar otra vez, ¿eh? ¿Yo por qué? Vía oral. Que no te escucho. ¿Dónde está el ABCA 2? El ABCA 1. Es que levanto mi mano, Doc, y pues otra persona responde y ya la bajo nomás. Ah, habías estado ahí. Ah, pensé que no estabas. Entonces dime ABCA 1. ¿Cuál es ¿qué estaba? La vía de administración de la vancomicina para colitis pseudomembranosa. Vía oral, Doc. Vía oral. ¿Me puedes recordar cuál es el mecanismo de acción de este antibiótico? Alteración de la pared y alteración de la membrana y del ARN. Correcto, altera la pared, es un inhibidor de la síntesis de la pared y también altera la función de la membrana. La vancomicina es un antibiótico que se utiliza particularmente para atacar gram positivos y se usa para el tratamiento de infecciones por estafilococo, pero también por Clostridium difficile en colitis pseudomembranosa, y la colitis pseudomembranosa se asocia generalmente al abuso de antibióticos. Díganme, por favor, ¿qué cosa tiene este bebecito? ¿Candidiasis, Doc? Candidiasis. La candidiasis es muy común. ¿Y por qué se puede presentar? Porque disminuye nuestra microbiota en la cavidad oral por uso de antibióticos, por ejemplo. O también puede ocurrir que aparece la cándida cuando tenemos algún otro tipo de inmunosupresión por otra infección o por fiebre. Súper común en los niños. Entonces las mamás locas que quieren como sea darle antibiótico a sus hijos, le exigen al pediatra que le dé antibiótico, le dan antibiótico y luego aparece esto y va como loca a reclamarle al médico, ¿qué es esto? ¿Qué tiene mi pobre guau? ¿Está por poner? No, pues tiene una cándida por el antibiótico. ¿Qué tratamiento le van a sugerir? ¿Qué tratamiento les gusta para la cándida? Darío. Priscila, tratamiento para la cándida. Priscila, ¿no está? Estoy, Doc, pero no me acuerdo, la verdad, qué antimicótico sea. ¿Qué antimicótico les gustará? A ver. ¿Nadie? Micaela. ¿Cuál? Triazol. Cualquiera de los azoles, sí, que te pone azol.
Pero en realidad en esta no necesito darle un antimicótico. Lo único que tengo que hacer es cambiar el pH de la cavidad y hacer limpiecita con colutorios con nistatina. Se le da nistatina más que ketoconazol, pero podría ser también ketoconazol, itraconazol, cualquiera de esos. Pero con estos nistatina es más que suficiente. Puedes en un bebé puedes mojar una gasita con la nistatina oral y le lavas y con eso es más que suficiente. En adultos son buchaditas con ketoconazol y es más que suficiente, o con cualquier ¿cómo se llama? Ambiente casero que pueda modificar el pH de la cavidad oral. Pero si no, nistatina o también fluconazol oral, pero en buchaditas. No necesitas tratamiento sistémico, solo local, y con eso se calma el asunto. ¿Cuáles son las células de la inmunidad innata? Ya las mencionamos antes, las repetiremos ahora. Tenemos a los macrófagos, a los neutrófilos, a las células NK, a los eosinófilos y a los linfocitos B1 y a los linfocitos T intraepiteliales gamma delta. Los linfocitos dijimos que formaban parte exclusivamente de la inmunidad adaptativa, pero la realidad es que, bueno, en este mundo nada es absoluto, siempre tenemos pequeñas excepciones y tenemos linfocitos inespecíficos de la inmunidad innata que producen anticuerpos naturales y que son los denominados linfocitos B1. Y también tenemos los linfocitos intraepiteliales y linfocitos de lámina propia, que se llaman también linfocitos gamma delta. ¿A qué me refiero con linfocitos gamma delta? Bueno, por si acaso, los linfocitos B, tenemos B1 y B2, los dos producen anticuerpos, y uno produce anticuerpos naturales y los otros producen anticuerpos previa presentación y definición del antígeno. Los linfocitos T son como cualquier linfocito. Ahí está un nucleocillo. Este es el núcleo. Y en la superficie, estos linfocitos tienen muchas proteínas, muchas proteínas. Entonces, la primera que vamos a mencionar es el receptor de la célula T. Este es mi linfocito. Aunque podría haber pintado aquí, ¿no? Sí, podría haber pintado aquí. Bueno, entonces aquí tengo mi linfocito, voy a cambiar de color. Y este linfocito, aquí en su superficie, tiene proteínas. Muchas proteínas, tiene montonera de proteínas. Una de estas proteínas se llama receptor de célula T. Esto se lo tienen que acordar, el receptor de células T. El receptor de células T tiene dos cadenas polipeptídicas. Puede tener una cadena alfa y una cadena beta, o puede tener, en otro caso, una cadena gamma y una cadena delta. Eso quiere decir que esta cadenita de aquí es una cadena que se llama gamma y esta de acá es una cadena delta. Este receptor de células T es el que va eventualmente a reconocer al antígeno. Entonces viene por acá el antígeno. Es reconocido por esta célula y ¡chao! Murió. Esta célula es inespecífica, agarra cualquier cosa. La célula gamma delta corresponde al 5% del total de los linfocitos. Este es el 5%. Mientras que esta otra, la alfa beta, corresponde al 95%. Las alfa beta son de la inmunidad adaptativa y tienen este receptor de células T con un montón de características, pero tiene esta formulita alfa beta y la fórmula otra gamma delta. Ay, me olvidé decirles otra cosita muy importante en los linfocitos T. Los linfocitos T, además de tener esto, tienen otra cosa que se llama CD3. El CD3 también está asociado acá. Aquí está pegadito el CD3, asociado al receptor.
entonces tengo por aquí el CD3 asociado al TCR. Aquí está CD3 asociado al TCR, que puede ser alfa, beta, gamma, delta. Así que yo puedo tener aquí, digamos que yo tengo aquí mi CD3 y luego por acá tengo el receptor de la célula T. Más o menos. De esto tengo miles aquí en la superficie del linfocito. Ahora, una pregunta que es importante. ¿Qué significa CD? ¿Qué significa CD? Porque ustedes conocen varios CDs, ¿no? CD4, CD8, ahora he agregado el CD3. El CD3, por si acaso, es el marcador característico de los linfocitos T. ¿Sí? ¿Qué significa CD? ¿Células dendríticas, doctora? No. Y no puede ser célula dendrítica porque el CD que mencioné aquí es una proteína de superficie celular. ¿Sí? En español no significa antígeno de diferenciación, ¿sería? Sí, bueno, no sé cómo se traduce en realidad, porque es como, a ver, las gringas, la Catherine, cluster differentiation es en inglés. Cluster, ¿cómo se pronuncia? ¿Y qué significa? Es que no entiendo cómo traducirlo. Catherine, ¿tú que eres gringa? Ah, no eres gringa, ¿no? No, Solo tus hermanos. Solo tu hermana, creo. Sí, mi hermano, ¿no? Ah, bueno. Pero bueno, tu inglés dominas, entonces, ¿qué es eso de cluster? Sí, creo que sí. Sí, creo que sí, bueno. Ok, entonces sí, es como un marcador de diferenciación. Son proteínas de superficie que acaban participando en la diferenciación celular y tenemos muchos CDs, hay un montón de CDs, así que cuando hablemos de CD no estamos hablando del disco compacto, estamos hablando de marcadores de diferenciación. Y ahí tenemos el CD3, que es una proteína, un marcador característico de los linfocitos T. Y para que se active el receptor de las células T debe estar asociado al CD3, por eso les puse acá el CD3 asociado con el TCR. Este es un receptor activo. TCR significa receptor de células T. Y CD3, cluster differentiation. Gamma delta es el tipo de cadenas que tiene el receptor de células T y es parte de la inmunidad innata de los linfocitos intraepiteliales. Y los alfa beta son parte de los linfocitos de la inmunidad adaptativa que corresponden al 95% del total de los linfocitos T. Los linfocitos B no tienen este receptor. Los linfocitos B evidentemente tienen su BCR. ¿Qué será BCR? BCR. Receptor. Receptor de células B. Receptor de células B. Y también son un conjunto de proteínas que se van a asociar a algunas cadenas de inmunoglobulinas para poder identificar agresores. Los B1, repito, producen anticuerpos naturales y los B2, anticuerpos de inmunidad adaptativa, anticuerpos específicos frente a un agresor previo desencadenamiento de la respuesta inmune con presentación del antígeno. Los neutrófilos son parte también de la inmunidad innata. Y los neutrófilos sirven como parte de la defensa de nuestro cuerpo frente a las enfermedades piógenas en especial.
pero nos defienden frente a procesos inflamatorios y son las primeras células que llegan en procesos inflamatorios. Los neutrófilos forman parte de la familia de los granulocitos y se llaman granulocitos porque tienen un montón de gránulos específicos y gránulos azurófilos. Los gránulos específicos son más o menos 3.000 por cada célula, contienen un montón de enzimas en su interior, en particular la lisozima, que también se llama muraminidasa y que también es contenida por los gránulos específicos, que son más grandes, en menor cantidad y además tienen un montón de otras enzimas como la miroperoxidasa, las elastasas y las defensinas. ¿Me pueden recordar cuál es la función de la lisozima? La lisozima es una enzima que se encarga de destruir la pared de las bacterias. Por eso se llama también muraminidasa. La encontramos en los gránulos de los neutrófilos y también la encontramos en muchos de nuestros líquidos corporales como la saliva y las lágrimas. El granulocito de tipo neutrófilo, además de acercarse y fagocitar pequeñas cosas o fagocitar en pequeñas cantidades, también lanza gránulos para destruir a los agresores. ¿Alguien me puede recordar cuál es el valor normal de neutrófilos en sangre? ¿65%, doctora? 65%. ¿Y cuál es el valor de leucocitos totales? Porque 65%, ¿pero de qué? ¿No? 5.000 a 10.000. Es hasta 10.000. Ok, 5.000 a 10.000 es un buen parámetro para recordar y de esos 5.000 a 10.000, más o menos 60-65% son neutrófilos. Y luego tenemos linfocitos, monocitos, eosinófilos y basófilos, que son los que tenemos en menor cantidad. Los monocitos van a ser precursores de los macrófagos. Y los macrófagos son células muy importantes que tienen una enorme diversidad. Tenemos un montón de macrófagos diversos en diferentes lugares. Tenemos, no sé, macrófagos en el sistema nervioso, macrófagos en los huesos, macrófagos en muchos diferentes lugares. Y los macrófagos, pues, ¿qué hacen? Comen, por eso se llama macrófago. Los macrófagos comen. Eli Meshnikov es un científico ucraniano que fue el que describe por primera vez a los macrófagos haciendo estudios en estrellitas de mar. Y ahí aparecieron nuestros macrófagos. Los macrófagos comen de todo, pero además de comer de todo, no es que comen de manera enloquecida, lo que sea, sino que son capaces de tener cierto reconocimiento de qué se tienen que comer y cuándo se lo tienen que comer. Y eso lo hacen a través de los receptores de reconocimiento de patrones. No sé si puse aquí está. Aquí está un macrófago. Y ahí en la superficie está representado el receptor de reconocimiento de patrones. Los receptores de reconocimiento de patrones van a reconocer los PAMs y los DAMs. ¿Qué son DAMs y PAMs? Patrones moleculares asociados a patógenos y patrones moleculares asociados a daño. También tenemos patrones moleculares asociados a nuestra microbiota, que permite que el macrófago no mate a nuestra microbiota. Así que podemos reconocer patrones moleculares asociados a patógenos, patrones moleculares asociados a daño. Eso quiere decir que el macrófago reconoce una célula dañada, estresada o transformada y se la puede comer. O sea, no solamente se va a comer algo que tenga un patrón molecular asociado a patógeno, sino que también se puede comer
células propias que están expresando en su superficie un patrón molecular que expresa daño. Por ejemplo, puede expresar en su superficie el receptor de tipo TOL4, que, como ustedes saben de sus clases de patología, estos receptores pueden expresar en la superficie y mostrar que hay algún tipo de daño en la célula. Y cuando eso se expresa, el macrófago identifica y destruye la célula estresada, transformada o dañada. Así que el macrófago puede reconocer nuestras células sanas, nuestras células dañadas a través de los receptores de reconocimiento de patrones que reconocen patrones moleculares asociados a daño, y también va a reconocer a los patrones moleculares propios de nuestra microbiota, considerándolos no patógenos y dejándolos libres. Ahora, ¿qué es eso de patrón molecular asociado a patógenos? ¿A alguien le suena familiar? ¿Alguien me puede comentar algo? ¿A qué le suena? Patrón molecular asociado a patógeno. Doc, yo sabía que, o sea, son moléculas que van a estar presentes en los microorganismos, pero nunca van a estar presentes en el huésped. Y, o sea, se caracterizan porque están compartidos por familias de microorganismos. Y eso es lo que le da supervivencia o la virulencia a estos microorganismos que luego entran al cuerpo. Ok, a ver, ¿quién otro me dice su idea de un patrón molecular asociado a patógeno? Es la secuencia de aminoácidos que tiene en su estructura del microorganismo. Pero no entiendo, pues. Explícame. Es como que los macrófagos detectan esa secuencia que es distinta a la nuestra y los reconocen. Detectan esa secuencia. Por ejemplo, digamos, las gram negativas que van a tener, no sé, lipopolisacáridos, entonces va a detectar eso. No sé, las gram positivas que tienen ácido lipoteicoico, detectan eso. Detectan eso. Ok, bueno. A ver, sí, es algo así. Entonces, espérame que me salí de la reunión. Okay. Los patrones moleculares asociados a patógenos son precisamente estructuras moleculares compartidas por diferentes familias de células que son capaces de identificar a este grupo de células como un posible agresor. Son, como por ejemplo ya dijo su compañerita, los lipopolisacáridos de las gram negativas. El macrófago es capaz de reconocer este lipopolisacárido de las gram negativas. No sabe si es una Escherichia coli, no sabe si es una pseudomonas, no tiene idea, no sabe si es propio de nuestra microbiota o extraño, no lo sabe. Reconoce y lo desbarata. Así que hay patrones moleculares que son característicos de algún grupo de microorganismos que pueden ser identificados por el macrófago, que activan entonces al macrófago y que permiten o desencadenan la fagocitosis, la liberación de interferones y de citocinas, y permiten luego la adaptación con la inmunidad, unión con la inmunidad adaptativa para presentar el antígeno. El reconocimiento es a través de los receptores de reconocimiento de patrones, y estos patrones moleculares son algo así como este ejemplo que les voy a poner. Ustedes ven esta imagen y ¿qué piensan que es? Se encuentran esta cosa en la calle y ¿qué creen que es? Un pandillero. Un pandillero, un mara, un asesino, un maleante, ¿no? El sistema inmune es así. El sistema inmune ve de repente un patrón, como por ejemplo un tatuaje en una célula,
y dice, esto es un maleante. Entonces, el sistema inmune lo que hace es destruirlo. Nosotros escapamos en sentido opuesto. Puede que no sea cierto, pero esos son estereotipos moleculares que nuestro sistema inmune reconoce y que le hacen llamar la atención, poner una alerta. Por ahí este cuate solo es un reggaetonero millonario y no es un pandillero asesino. Entonces, pero el sistema inmune no se va a poner a averiguar si es un reggaetonero o si es un mara. Lo destroza porque tiene cierto patrón. En las células, me imagino yo, son así como ese tipo de cositas, ¿no? Un patrón, un estereotipo, alguna marca característica que haga que el sistema inmune, en especial los macrófagos, identifiquen a eso como un posible patógeno, un posible agresor, e inmediatamente lo desbarate. Así que lo vamos a reconocer a través de los receptores de reconocimiento de patrones, que son un montón, y tenemos los TOL, que son los que ustedes más han estudiado en pato. Luego tengo los RIG y los NOD. Los RIG y los NOD son básicamente intracelulares para el reconocimiento de patógenos intracelulares, en particular para el reconocimiento de genomas extraños de DNA o de RNA. También hay algunos receptores de tipo TOL que se encuentran dentro del macrófago y que permiten también la identificación de algún patógeno que ya se entró. No lo vi afuerita, se ocultó, se metió por un poro sin que me enterara, sin que el macrófago se enterara, y allá adentro hay que identificarlo, dentro de la célula. Y tenemos receptores para reconocimiento de patrones dentro de nuestras células, para el reconocimiento de microorganismos intracelulares. Las células NK, bueno, son células que también forman parte de la inmunidad innata. Típicamente sabemos que nos ayudan a defender frente a infecciones tumorales, pero también frente a afecciones tumorales y frente a infecciones intracelulares y virales. Las células NK no solamente son la primera forma de defendernos frente a las células transformadas, sino también frente a células que estén dañadas, estresadas o infectadas. Las células NK van a acercarse a una célula dañada, estresada o infectada y le van a pedir su identificación. Si esta célula carece de identificación, la célula NK la destruye. Induce apoptosis a través de la liberación de granzimas y de perforinas. Primero perforinas y luego granzimas que activan las caspasas. También se puede activar la muerte celular a través de los receptores de muerte, FAS y FAS ligando, que también conocen de patología. ¿A qué me refiero con que la célula NK solicita la identificación? A que la célula NK es capaz de reconocer la presencia de las proteínas del complejo mayor de histocompatibilidad de clase 1. Si encuentra proteínas del complejo mayor de histocompatibilidad, respeta a la célula. Por más transformada, dañada, tumoral que sea, la célula NK la respeta siempre y cuando exprese en su superficie las proteínas del complejo mayor de histocompatibilidad. Así que si esta célula transformada expresa en su superficie proteínas del complejo mayor de histocompatibilidad, la célula NK no actúa. Ese es un requisito. La célula NK solamente hace citotoxicidad sobre células dañadas, transformadas o infectadas que carecen de las proteínas del complejo mayor de histocompatibilidad. Si están presentes estas proteínas del complejo mayor, la célula NK no es capaz de generar citotoxicidad, con un par de excepciones, ¿no? Pero en general es así. Los mastocitos también son células de la inmunidad innata que nos van a ayudar en el proceso inflamatorio. El mastocito se va a activar gracias a las anafilotoxinas que forman parte del sistema de complemento. Las anafilotoxinas son C3A y C5A,
que van a liberarse cuando se activa complemento en cuanto aparece un agresor en el ambiente. Liberamos o activamos al mastocito, el mastocito degranula y libera una serie de mediadores que van a generar inflamación, que es importantísima la inflamación en el primer contacto frente al agresor. Dentro de los gránulos preformados que tenemos, pues están, por ejemplo, la histamina, la serotonina, algunas proteasas, algunas interleucinas. Y también tenemos mediadores recién sintetizados que ya ustedes conocen, que son los derivados del ácido araquidónico, que pueden ser prostaglandinas, tromboxanos, leucotrienos y lipoxinas. Todos estos mediadores, tanto preformados como recién sintetizados, tienen como objetivo inflamar. El sistema inmune es muy redundante, muy repetitivo, así que tengo 800 cosas que inflaman, que vasodilatan, que activan endotelios, que atraen células, porque necesitamos un proceso inflamatorio que nos pueda defender de una agresión, y tratamos de limitar el daño y evitar la invasión de agresores lo antes posible. Hay una enfermedad que debemos recordar que se llama el síndrome de Shedei-Higashi. El síndrome de Shedei-Higashi es una enfermedad que afecta a los neutrófilos, aunque no solo los neutrófilos, también puede afectar las células NK, los macrófagos, pero particularmente los neutrófilos. Y lo que ocurre en esta enfermedad es que no hay la maduración y la formación de los fagolisosomas. Entonces dijimos hace un rato que el macrófago come, es un comedor, un pequeño comedor, no es un gran comedor como un macrófago, come poquito, pero ayuda en el proceso de destrucción de microorganismos a avanzar gránulos. Pero al comer, este neutrófilo debe degradar lo que se come para poder continuar con su respuesta inmune, pero con sus funciones, pero no puede degradar, está empachado este pobre neutrófilo. Se empachó, mira, come y no puede digerir porque no tiene fagolisosomas. No hay la formación del fagolisosoma, no tiene lisosomas este pobre. No, el lisosoma no funciona, así que no puede degradar. Y se empiezan a quedar estos acúmulos intracelulares de lo que se ha comido el neutrófilo. Obviamente no funciona de manera correcta. Esta es una inmunodeficiencia primaria, rara, que se caracteriza como cualquier inmunodeficiencia por infecciones frecuentes, infecciones en piel y mucosas. Y el aparato que más sufre generalmente es el respiratorio, aunque también pueden tener diarreas, ¿no? Cualquier paciente con una inmunodeficiencia tiene infecciones de vías aéreas e infecciones digestivas. Este tiene un poco más infecciones respiratorias. Este chiquito, además de tener infecciones, tiene un albinismo parcial. Así, si se fijan, no está albino completo, sino tiene así como zonas albinas que podrían parecer vitiligo, pero no es albinismo parcial. Tiene los ojos claritos, tiene algunos tonos de pelo rubio, con reflejitos dorados que se ven muy coquetos, la envidia de muchas de nosotras, y además tiene nistagmus. ¿Qué es el nistagmus? Ustedes que ya son semiólogos, Amadeo, dime qué es el nistagmus. ¿Ya se fue la madre? Es cuando el ojo se mueve involuntariamente. Eso, sí. Son movimientos involuntarios de los ojos, pueden ser de manera horizontal, que es lo habitual, aunque también pueden ser vertical, y nos pueden estar indicando daño neurológico o, en este caso, en la enfermedad denominada Shedei-Higashi. Esta lesión no solo afecta a los neutrófilos. El gen que está defectuoso aquí se llama gen LIST. Es el gen que está dañado y que altera la función de los lisosomas, LIST. Y se puede encontrar la deficiencia funcional en los neutrófilos, en los macrófagos y en las células NK, pero se nota más en los neutrófilos. Tratamiento específico no existe, solamente antibiótico. Dentro de los factores solubles que tenemos en el sistema inmune innato están la proteína C reactiva, que es una pentraxina,
que es una proteína reactante de fase aguda que se produce en el hígado por influencia del factor de la necrosis tumoral alfa, de la interleucina 1 y de la interleucina 6, y es inespecífico de inflamación. Tenemos también citocinas diversas, como los muchos interferones, de los que vamos a hablar con detalle luego. El factor de la necrosis tumoral, que es fundamental en el proceso inflamatorio. Muchísimas interleucinas, como la interleucina 1, la interleucina 3, la interleucina 7, la interleucina 6, hay un montón de interleucinas que participan en procesos inflamatorios. Factores de crecimiento diversos. El sistema de complemento, en particular la vía alterna, porque el sistema de complemento también tiene la vía clásica, que es parte de la inmunidad adaptativa. La vía alterna y la vía de las nectinas forman parte de la inmunidad innata. Y los anticuerpos naturales, producidos por los linfocitos B1. ¿Alguien me puede mencionar un ejemplo de linfocitos, de anticuerpos naturales? La IgM. No. ¿Qué es un anticuerpo natural? Un anticuerpo natural es aquel anticuerpo que se genera sin necesidad de previo contacto con el antígeno, porque es parte de la inmunidad innata. La IgM la producimos siempre como parte de la respuesta inmune adaptativa, la respuesta primaria. Pero los anticuerpos naturales son inmunoglobulinas que generalmente son de tipo IgG y que están producidas de manera natural. Por ejemplo, los anticuerpos en contra de los grupos sanguíneos, los anticuerpos anti-IgA o los anticuerpos anti-A o anti-B, que tenemos producidos de manera natural. Si yo soy sangre B, mi paciente, si yo soy sangre B, tengo anticuerpos naturales en contra de la del anti-A. Si yo soy sangre B, si yo tengo grupo B en mis eritrocitos, de manera natural, yo tengo anticuerpos en contra de del grupo A de otra célula, de otro individuo. Si yo tengo sangre A, tengo anticuerpos en contra de B. Si yo tengo sangre AB, no tengo anticuerpos de ese tipo. Y si yo tengo sangre O, tengo anticuerpos en contra de A y en contra de B. De manera natural, o sea, yo nunca he recibido una transfusión y tengo anticuerpos en contra de alguno de estos antígenos de la superficie de los eritrocitos. Esto se llama inmunidad innata y estos son anticuerpos naturales, anticuerpos que se han producido ya debido a la evolución y por el contacto con algunos antígenos y nacemos ya con ellos. Estos son anticuerpos naturales que se han producido sin previo contacto con un antígeno, como por ejemplo los anticuerpos en contra de los grupos A y B de la sangre. El sistema de complemento es un conjunto de más de 20 proteínas plasmáticas, todas ellas producidas en el hígado, que van a formar parte tanto de la inmunidad innata como de la adaptativa. La inmunidad innata incluye la vía alterna y la vía de las lectinas, y la vía clásica es parte de la inmunidad adaptativa. El sistema de complemento es un conjunto de proteínas que se van a activar en cascada de manera muy eficiente, secuencial, perfectamente ordenada, para eventualmente destruir a un agresor a través del complejo de ataque de membrana, producir opsonización, producir quimiotaxis y anafilotoxis. La opsonización es la marcación de algo para que el macrófago se lo coma de manera más eficiente. La quimiotaxis es la atracción química
de células a la zona de la agresión, y las anafilotoxinas son los elementos del sistema de complemento que van a favorecer la degranulación del mastocito. Anafilotoxis quiere decir favorecer la degranulación del mastocito y generar proceso inflamatorio. La opsonina más importante es C3, es la opsonina más importante del sistema de complemento. Y de C3 tenemos a C3b, que sería la más representativa opsonina. Quimiotácticas y anafilotóxicas tenemos a C3a y C5a. Y luego de C5b para adelante, C5b, C6, C7, C8 y C9 son los que forman el complejo de ataque de membrana, que también han visto en patología. De todas formas, lo vamos a ver después con más detalle. La inflamación puede causar graves daños colaterales y puede matar a nuestras propias células. Ni modo, es el daño colateral que se tiene que presentar. Ya dijimos que el sistema inmune trata de destruir al agresor independientemente de lo que se lleve por delante, de la respuesta fisiológica o patológica que pueda generar. Entonces, matas a los agresores, pero también matas una que otra de nuestras celulitas. Ni modo, es parte del proceso inflamatorio. En la inflamación, lo que vamos a tratar de hacer es generar vasodilatación. ¿Para qué? Para aumentar la migración de células a la zona de la agresión, esto a través del aumento del flujo, la vasodilatación, activar el endotelio para favorecer la migración celular, tener la posibilidad de acceder fácilmente a un montón de sistemas enzimáticos que puedan primero ayudar en el proceso de defensa y luego de regeneración celular. Formamos un coagulito y luego reparamos el tejido dañado y luego regeneramos o lo infiltramos con tejido conectivo en el proceso de reparación. La inflamación es fundamental. Si no hay inflamación, tenemos un problema porque no hay manera de defendernos de manera eficiente. Y aquí están las citocinas de la inmunidad innata. Estas son las citocinas, algunas solamente de las citocinas de la inmunidad innata. La interleucina 1, por ejemplo, muy importante, va a ser producida por estas células, monocitos, macrófagos, células endoteliales y células epiteliales. Y mira cómo actúa a través de generar la vasodilatación e inflamación, favorece la inflamación. Es un pirógeno endógeno. Actúa sobre el hipotálamo para inducir fiebre y actúa sobre el hígado para inducir la producción de reactantes de fase aguda como la proteína C reactiva. El factor de la necrosis tumoral alfa es muy parecido, es producido en macrófagos, es el rey de la inflamación, el factor de la necrosis tumoral genera y media todo lo que es esta respuesta inflamatoria, activación endotelial, migración de células, vasodilatación, todo. Induce la producción de reactantes de fase aguda, por ejemplo, la ferritina, que es un reactante de fase aguda que a últimas fechas ha tomado una enorme relevancia debido al sistema de activación inapropiada de los macrófagos. Los macrófagos se activan de manera inapropiada, se llama esta enfermedad síndrome de activación macrofágica y uno de los indicadores de este síndrome es la liberación de ferritina, el aumento de ferritina. Y esto es característico de los pacientes que están en tormenta de citocinas con COVID, por ejemplo. No es la única enfermedad, pero se presenta en los pacientes más graves que desarrollan COVID y la ferritina entonces es un marcador que solamente se libera de los macrófagos y que nos indica que hay un proceso inflamatorio severo. Si la ferritina está en cierto nivel y no sube, bueno, no te estresas, pero si empieza a subir junto con el dímero D, entonces te angustias enormemente con pacientes que tienen COVID. No solo COVID, ¿no? Otras enfermedades sistémicas inflamatorias, puede también verse en dengue, lo mismo. El factor de la necrosis tumoral también quita el hambre, se conoce como caquexina, quita el apetito y estimula la gluconeogénesis, ayuda a la pérdida de músculo
para usar las proteínas como fuentes de energía y la grasa corporal. Por eso se llama caquexina, porque no solo quita el hambre, sino además hace que degrades los propios nutrientes para poder de alguna forma defenderte. Y bueno, activa un montón de células, entre ellos los neutrófilos, y a veces induce la muerte de otras células. De ahí el nombre de factor de la necrosis tumoral. Muy, muy, muy importante. La interleucina 12 es producida por macrófagos y células dendríticas y activa a las células NK y también participa de la inmunidad adaptativa, siendo la interleucina que favorece la diferenciación a células TH1. La interleucina 6, que también en últimas fechas ha sido sumamente estudiada, porque tanto la interleucina 1, el factor de la necrosis tumoral alfa, y la interleucina 6 se incrementan enormemente en pacientes que tienen una enfermedad sistémica inflamatoria por COVID. La interleucina 6, producida por macrófagos y células endoteliales, también tiene un efecto incrementando la producción de reactantes de fase aguda y de manera secundaria, la inmunidad adaptativa favorece la proliferación de las células B. Y de hecho se asocia con una enfermedad que se llama mieloma múltiple, que es un tumor de células B. Tenemos medicamentos que bloquean todos estos. El anakinra, por ejemplo, bloquea el receptor de la interleucina 1. Ahorita me olvidé cómo se llama el inhibidor del factor de la necrosis tumoral alfa. Ahorita me voy a acordar. Tenemos el inhibidor de la interleucina 6 que se llama tocilizumab. ¿Cómo se llama? A ver, eculizumab, no, hay tantos sumabs que se me olvidan. Bueno, no importa, después buscamos. Interferón, aquí tenemos al interferón alfa, que es producido también por los macrófagos. Tenemos muchas variedades de interferones. Y esta es una de los grupos de interferones producido por macrófagos, induce un estado antiviral en la mayor parte de nuestras células nucleadas, incrementa la expresión de moléculas del complejo mayor de histocompatibilidad de clase 1 y activa células NK. Todos los interferones de una u otra manera inducen un estado antiviral. Dentro de los mecanismos de evasión que generan los virus, que producen los virus, está inhibir a los interferones. El coronavirus en particular tiene varios de sus genes que van a inhibir la producción de interferón por parte de la célula. Llega el coronavirus, empieza a replicar su genoma, su RNA, y dentro de los genes que tiene ahí hay varios, mínimamente 4 o 5, que tienen como función llegar hasta el núcleo y bloquear la liberación de interferón. Si bloqueas la liberación de interferón, no hay alarma al resto de las células y el virus se puede replicar fácilmente, se replica y infecta las células vecinas. En cambio, si tú induces un estado antivírico, las células vecinas ya están preparadas para la invasión viral y ya tienen manera de defenderse. Así que muchos virus lo que hacen como parte de su mecanismo de evasión es evitar la liberación del interferón de las células PDA para favorecer o asegurar la replicación vírica. Ahí tenemos las más representativas. Bueno, estas dos, ¿no? Pero bueno, todas se las tienen que saber porque me encanta preguntar esto. Dentro de las patologías que podemos encontrar en la inmunidad innata se encuentran deficiencias de la vía del complemento, de la vía alterna al complemento. Las deficiencias de alguno de los elementos del complemento pueden asociarse a un incremento de la predisposición a desarrollar enfermedades infecciosas, en especial por bacterias como las Neisseria. Pero bueno, pueden presentar diversas infecciones. Cuando tenemos deficiencia de properdina o de factor D, estos dos son elementos de la inmunidad innata y forman parte de la vía alterna del complemento, se ha visto una mayor incidencia de meningitis por Neisseria en algunos pacientes. ¿Cuándo es que se llega al diagnóstico, no? Porque a veces no se sabe, simplemente tienes meningitis y ya no se investigan. Las inmunodeficiencias primarias a veces no se investigan.
Aquí tengo una niña que seguramente han visto en el internet, alguna de estas imágenes, esta foto seguro que la han visto por ahí. ¿Me pueden decir qué cosa tiene la niña? Lupus. Muy probablemente tenga lupus eritematoso sistémico. ¿Por qué? ¿Por qué lupus? Por el eritema en mariposa. Por el eritema en alas de mariposa. Sí, probablemente tenga lupus, o por ahí tiene nomás la quinta enfermedad, ¿no? ¿Se acuerdan de la quinta enfermedad? La enfermedad de las mejillas abofeteadas. Ahí está. El inhibidor del factor de la necrosis tumoral es el infliximab, el adalimumab y el natalizumab, entre otros. Mira, me había olvidado. Infliximab. Entonces, esta niñita, si ve solo la foto, no necesariamente es lupus, ¿no? Por ahí tiene la quinta enfermedad, la enfermedad de las mejillas abofeteadas, que es una enfermedad viral, pero bueno, evidentemente, solo para molestar es eso. Esta tiene lupus eritematoso sistémico y el lupus se relaciona en algunos pacientes con deficiencia del complemento. La inmunidad adaptativa, por otra parte, como ya dijimos, es específica, tiene memoria, mejora con cada contacto y puede ser autolimitada. Así que es súper importante para nuestro sistema inmune tener una respuesta primaria que luego se ensamble con la inmunidad adaptativa para generar una respuesta más eficiente en las siguientes exposiciones al antígeno. Y sabemos que es eficiente porque el bicho, como ven aquí, no entra. Y dijimos, puede ser activa o pasiva. La pasiva es cuando me lo hace alguien, me hace los anticuerpos a alguien, y la activa es cuando me enfermo o cuando me vacuno. La inmunidad adaptativa va a estar mediada por un montón de celulitas. Linfocitos B, de los B2, que se van a convertir en células plasmáticas. Linfocitos T, que tenemos una enorme variedad. Aquí solo he puesto 3, pero luego vamos a ir viendo más. Tenemos linfocitos cooperadores, supresores, citotóxicos. Y tenemos a las células presentadoras de antígenos profesionales. Estas son las profesionales. Estas no son de la inmunidad adaptativa, son de la inmunidad innata, pero ensamblan la inmunidad innata con la adaptativa. Si no hay estas células, no hay inmunidad adaptativa, porque estas son las que presentan el antígeno. Los linfocitos T, son sumamente protocolares. Ellos pertenecen a la realeza celular y no van a permitir que cualquier güey se les acerque. Tiene que ser todo mediante protocolo, previa cita, todo perfectamente controlado. Si no es así, el linfocito nomás no reacciona. Todo tiene que ser mediante un estricto protocolo de presentación del antígeno. Y las que saben el protocolo bien son las células presentadoras de antígenos profesionales. Cualquier célula en condiciones extremas puede ser una célula presentadora de antígenos, cualquiera. Pero obviamente lo va a hacer mal. Tenemos las profesionales, y las profesionales son las células dendríticas, que hay varias clases, los macrófagos, las células B, y aquí de coladas puse las endoteliales, pero las endoteliales no son pro. Las 3 pro son estas. Y las endoteliales son ahí advenedizas que quieren a veces parecerse a un macrófago, quieren funcionar como célula dendrítica, pero lo hacen mal, y cuando lo hacen mal se desencadena una enfermedad autoinmune, una vasculitis. Y aquí tengo representado pues una célula pro, una dendrítica, por ejemplo. Aquí tiene esta célula su receptor de reconocimiento de patrones, su receptor de tipo TOL, o un receptor de reconocimiento endocítico. Aquí está el patógeno con su patrón, mira, patrón molecular asociado a patógenos, se asocian a los receptores y se activa el macrófago. Se liberan las citocinas proinflamatorias características, interleucina 1, 6, 12, factor de la necrosis tumoral alfa, para atraer más células, y llega el linfocito.
Entonces el linfocito viene por aquí. Mientras tanto, esta célula se ha comido el bicho, lo ha partido en pedacitos, lo ha asociado a las proteínas del complejo mayor de histocompatibilidad de clase 2. Aquí está. Este es el pedazo de este o de este, porque no se presenta el patógeno completo, sino un pequeño fragmento peptídico chiquitito de no más de 30 aminoácidos. Entonces viene este aquí, se asocia a estas proteínas del complejo mayor, se acerca al linfocito y le presenta a través del receptor. ¿Se acuerdan? Ese que les pinté hace un rato, este es el receptor de células T. Este es el el alfa beta. Se acerca, se presenta con muchas moléculas coestimuladoras aquí y un montón más por allá. Y esta célula se activa. Así que si yo no tengo todo esto, no hay inmunidad adaptativa. Para que esta inmunidad adaptativa se presente, requerimos las citocinas de la inmunidad adaptativa. Y ahí tenemos a la interleucina 2, que es la madre de las citocinas. La madre de las citocinas. ¿Por qué es la madre? Porque es la precursora de toda la respuesta inmunológica. La interleucina 2 es producida por células T y estimula la proliferación de todo. Estimula la proliferación de células T, de células B, neutrófilos, de macrófagos, de células NK, activa todo. Es pues la que regula toda la respuesta inmunodadaptativa. Si yo no quiero respuesta inmunodadaptativa, por ejemplo, en un paciente que va a recibir un trasplante, tengo que bloquear esta. Chao, la interleucina 2. Con medicamentos como la ciclosporina. Bloqueo o el tracolimus, que son inhibidores de la interleucina 2. Los bloqueo, le doy estos medicamentos a mi paciente, no hay interleucina 2 y no hay respuesta inmune. Así que por eso esta es, pero la mega, super, duper, mega, recontra, crack de las citocinas en la inmunidad. Luego vienen otras que también son importantes. La interleucina 4, la inmunidad adaptativa, favorece la diferenciación a células TH2 y estimula la producción de inmunoglobulina E. No se olviden que la interleucina 12 estimula la diferenciación a células TH1. La interleucina 5 es el factor de crecimiento estimulante de eosinófilos. El factor de crecimiento transformador beta es una molécula muy importante que ayuda a regular la respuesta inmunológica, va a inhibir la proliferación de algunas células T, en especial va a inhibir la respuesta TH1, inhibe la proliferación de linfocitos, inhibe macrófagos, esta es una citocina inhibidora. Y aquí tengo el interferón gamma. El interferón gamma activa macrófagos, también aumenta la expresión de moléculas del complejo mayor e incrementa la presentación del antígeno. Y creo que me quedé aquí. ¿Preguntas, niños? ¿Too much? ¡Despierten! ¡Hello! ¿Todo claro, Doc? ¿Todo claro? Bueno, como de costumbre, ¿no? Perfecto, niños. Entonces, nos vemos la próxima semana. Pórtense bien, lávense las manos. Y estudien. Póngame su bye bye en el chat y nos vemos la próxima clase. Hasta luego, cuídense. Gracias. Hasta luego. Hasta luego, gracias. Hasta luego. Chao, chao. Bye bye. Hasta luego. Hasta luego, Doc. Bye bye. Bye bye. Hasta luego, doctora. Chao, Sofía, que te vaya bien. Hasta luego, Doc. Chao, chao. Hasta luego, Doc. Bye bye.